se ha convertido en una de las tormentas más mortíferas de los últimos años. El número de víctimas aumenta y aún hay comunidades que requieren urgente atención. La Presidencia de la República rechaza la investigación del diario británico The Guardian sobre una propiedad de la esposa del presidente, Angélica Rivera, en Miami. En reunión con legisladores, la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, dice que el tema que más afecta y preocupa a los mexicanos es la corrupción. Oceanografía, la empresa que fuera una de las principales contratistas de Pemex, fue declarada oficialmente en quiebra. Muy buenas noches, estos son los titulares y la información más importante de este martes 9 de agosto de 2016 aquí en CNN México Perspectivas, y vamos a comenzar. Subió a 49 el número de personas fallecidas por los efectos de las lluvias de la tormenta tropical Earl en los estados de Puebla, Veracruz e Hidalgo. De acuerdo con las autoridades de Protección Civil, hay todavía 35 personas reportadas como desaparecidas, por lo que continúa la búsqueda para su localización. Mientras tanto, los equipos de evaluación y rescate continúan laborando. Los habitantes de las poblaciones más afectadas sepultan a sus muertos. Cruzcaya Liz con algunas de estas historias en Jaltepec, Huauchinango. En Jaltepec no hay banderas a media asta. Es un lugar que da el toque de campanas en señal de duelo. Es el día que nadie aquí quería que llegara nunca. Un padre abraza el pequeño féretro de su hijo. Sus vecinos dicen que la luz se llevó a su esposa y a su bebé. Los encontraron bajo el lodo, abrazados. Cuesta arriba otros cargan con su propia historia, la que hicieron con los suyos, los mismos que hoy han tenido que enterrar en medio del lodo que está ahí como recordatorio. Yo sé que tú eres fuerte. Al dolor de decenas de familias que en Puebla se quedaron huérfanas, de padres, madres, sobrinos, hijos, se suman otras incertidumbres. 3 días después de los hechos trágicos, muchos en Puebla se preguntan cómo van a rehacer de nueva cuenta su vida. Porque mi hermano ¿Cómo contabilizar lo que el agua se llevó? Dice Feliciana Reyes, quien permanece desde el domingo en un albergue en la comunidad de Papatlatla junto con su familia. Dice que de mi familia, ahí está mi papá. Por si todo lo llevó a su casa, todas sus cosas, con mis carnales. Todo lo llevó, todo eso. De él lo llevó el agua, todo, sí. Las autoridades han instalado un comité de evaluación para entregar ayudas a los 29 municipios que en Puebla han sido declarados como de desastre natural. Ayuda que, sin embargo, algunos pobladores que colaboran de manera gratuita en la atención a los desplazados consideran que no ha llegado en la magnitud que se requiere. De las autoridades no tenemos nada. Han venido a hacer acto de presencia, pero solamente a presentarse. ¿A mí de qué me sirve que venga y se saque la foto conmigo? A mí no me sirve de nada. Una opinión que secundan estas mujeres, que también ofrecen su ayuda en uno de los albergues. Queremos también agua de tomar, porque no hay. Ahora estamos escasos de tomar porque se rompió todas las mangueras, todas las tuberías. No tenemos agua. Estamos consiguiendo con los manantiales. Son los rostros de lo que nadie aquí en la Sierra Norte de Puebla pensó que les tocaría vivir. Tan triste y doloroso, dicen, como ese incesante tañido de campanas, las de la iglesia de Jaltepec. Cruzcaya Liz, CNN, Jaltepec, Puebla. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, realizó un recorrido en Huauchinango, Puebla, para supervisar las acciones de atención a los afectados por la tormenta. El mandatario pidió no tratar de obtener un beneficio político de la tragedia y aseguró que giró instrucciones para la reconstrucción de las viviendas y la infraestructura dañadas por la tormenta. Peña Nieto visitó un albergue de damnificados y escuchó las acciones emprendidas para restablecer la normalidad en la región. Y en otras cosas, la esposa del presidente de México, Angélica Rivera, se encuentra de nuevo en la mira a causa de una de sus propiedades. Ahora se trata de un apartamento que Rivera posee en Miami y del pago de los impuestos de esta vivienda. Aquí la información. De acuerdo a documentos de la Oficina de Recaudación Fiscal del Condado de Miami-Dade, consultados por CNN, un empresario mexicano pagó en 2014 mediante una de sus compañías los impuestos a la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera, de un predio que posee en Miami desde 2005.
La suma de los impuestos correspondientes a 2013 es de $29,703.82, que fueron pagados por Biscayne Ocean Holdings, una empresa que en los archivos del Departamento de Estado de Florida aparece a nombre de Ricardo Pierdant. CNN ha tratado de comunicarse con Pierdant, pero no ha sido posible. Nuestra afiliada Univisión pudo hablar con él y el empresario negó haber pagado esos impuestos correspondientes a la vivienda de Angélica Rivera en un complejo de apartamentos de Key Biscayne en Miami, en el que él también tiene un apartamento un piso arriba. Eso es totalmente falso. Yo pago lo del 404 de ningún apartamento más. Esto dijo Univisión Pierdant, que explicó que era amigo del presidente Enrique Peña Nieto desde que ambos estudiaron juntos en la Universidad Panamericana. Además, dijo que ha prestado su propio apartamento varias veces a la familia Peña Nieto Rivera. El diario británico The Guardian publicó inicialmente esta información el lunes en un artículo en el que asimismo decía que Rivera también usaba el apartamento de propiedad de este empresario, del que dijo era un contratista potencial del gobierno de México. En un comunicado, la presidencia de México aseguró que Pierdant no ha celebrado contratos con el gobierno de la República y tampoco participa en algún proceso en curso. El comunicado no negaba que Rivera usara el apartamento de Pierdant y tampoco hacía referencia al pago de los impuestos de 2013. En 2014, Rivera fue el centro de la polémica por la investigación sobre la llamada Casa Blanca, una mansión construida en la Ciudad de México por un contratista del gobierno a nombre de la esposa del presidente. En su momento, el mandatario y su esposa rechazaron la existencia de un conflicto de interés al señalar que la vivienda fue adquirida con recursos de Rivera, aunque finalmente ella no consumó la compra y el mes pasado el presidente ofreció disculpas. Mario González, CNN, Ciudad de México. Y a pregunta expresa de CNN sobre el vínculo entre la señora Angélica Rivera y este empresario, Ricardo Pierdant, para el pago de los impuestos de la propiedad en Key Biscayne, el vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, precisó que no se ahondará en mayor detalle y añadió que se está analizando las acciones legales que eventualmente pudieran emprender por la publicación de The Guardian. Este martes, la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, reconoció los esfuerzos de los mexicanos para combatir la corrupción y se congratuló por la aprobación de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción. La diplomática estadounidense se reunió este martes con los mexicanos, a quienes señaló que sus encuentros con distintos sectores de la sociedad mexicana se encontró con una percepción general sobre la necesidad de combatir el problema de la corrupción, a la que calificó como un lastre. De manera algo simpática, la embajadora Jacobson hizo hincapié en que los mexicanos podemos tener posiciones muy distintas sobre temas diversos, pero estamos todos unidos contra la corrupción. Vamos a escucharla. La corrupción continúa siendo un lastre que socava el progreso de cualquier sociedad. Los mexicanos tienen opiniones divididas sobre muchas cosas: las águilas o las chivas, las tortillas de maíz o las de harina, el santo o del Blue Devil, Luis Miguel o Alejandro Fernández. Pero hay un tema en el que todos están de acuerdo y es basta de corrupción. En otras noticias, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, negó que se haya alcanzado un acuerdo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sobre el nuevo modelo educativo. El secretario reiteró la invitación a participar en las sesiones de consulta para la construcción del nuevo modelo educativo en el país, porque admitió se trata de un proceso complejo que tomará mucho tiempo y en el que se encontrarán también muchas resistencias. El titular de la Secretaría de Educación Pública, la SEP, se reunió con integrantes de la Comisión de Educación del Senado de la República, a quienes aseguró que todas las decisiones que se tomen serán con total respeto a la ley. Por otra parte, integrantes de la sección 32 del Sindicato de Trabajadores de la Educación presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República en contra del gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. La denuncia fue presentada ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, por los probables delitos de ejercicio abusivo de funciones y operación con recursos de procedencia ilícita. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación acusa a Yunes lavado 200 millones de pesos a través de empresas propias y de sus familiares. Estas denuncias coinciden también con la que está haciendo el gobernador saliente del estado de Veracruz. Otra declaración del candidato republicano Donald Trump activa las alarmas de algunos observadores políticos. Le contaremos de qué se trata. Trafía, el que fuera uno de los más grandes contratistas de petróleos mexicanos, fue declarada ya oficialmente en quiebra. Esta y más información económica con José Manuel Martínez. Gracias, buenas noches.
El juez tercero de distrito en materia civil, Felipe Consuelo Soto, declaró la quiebra de Oceanografía, otrora uno de los mayores contratistas de Pemex, luego de que venciera el plazo de conciliación de la empresa con sus acreedores, el cual comenzó en julio de 2014. Oceanografía cayó en una situación de insolvencia tras conocerse un presunto fraude por $400 millones en contra de Banamex a principios de 2013, por lo que en abril de 2014 el gobierno intervino a la naviera y pidió al juzgado declararla en concurso mercantil. El caso de Oceanografía develó irregularidades en contrataciones de Pemex y en el otorgamiento de créditos por parte de la filial de Citi en México, que incluso propiciaron cambios en el directorio del banco y de su matriz en Estados Unidos. Las ventas comparables de las cadenas de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales en México aumentaron 10% en julio, su mayor crecimiento en 10 años. En tanto que los precios al consumidor crecieron 2.65% a tasa anual en el mes pasado, debido a los incrementos de precios de gasolinas, transporte eléctrico y servicios turísticos en paquete, entre otros. El peso se apreció por tercera sesión consecutiva en su valor interbancario, debido a un avance de los precios globales del petróleo y tras un dato de la inflación local que resultó menor a lo esperado por el mercado. El dólar al mayoreo bajó hacia 18 pesos con 46 centavos a la venta y al menudeo se cotizó en 18.75. En el mercado accionario, los principales índices de la bolsa de Nueva York avanzaron moderadamente 0.2%, mientras que la bolsa mexicana ganó 0.55% y toca un nuevo máximo histórico al ubicarse en 47.630 puntos. La compañía Walt Disney reportó ganancias superiores a las esperadas en el tercer trimestre del año, ante los éxitos en taquilla de Capitán América y Buscando a Dory. Más información de negocios, economía y finanzas en cnnexpansión.com. Continuamos. Hay una nueva controversia por una declaración del aspirante republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, mientras se refería a la segunda enmienda que da derecho a portar armas a los ciudadanos estadounidenses. Vamos a escuchar lo que dijo Donald Trump. Hillary quiere esencialmente abolir la segunda enmienda. Por cierto, si logra escoger a sus jueces, no hay nada que ustedes puedan hacer. Aunque la gente de la segunda enmienda, quizás, no sé. Es una declaración muy ambigua. Sus comentarios activaron las alarmas de algunos observadores políticos sobre la posibilidad de que estuviera haciendo un llamado a incrementar la actividad política de quienes apoyan el derecho a portar armas, o bien si estaba insinuando una amenaza a la integridad de la candidata republicana. Desde el equipo de campaña de Hillary Clinton solo emitieron una corta declaración sobre los dichos del candidato republicano y lo voy a citar textualmente. Esto es simple. Lo que Trump está diciendo es peligroso. Una persona que esté buscando ser presidente de los Estados Unidos no debería sugerir la violencia en ninguna forma. En más de la carrera política por la Casa Blanca, una pregunta que muchos están haciendo es ¿de dónde proviene la totalidad del dinero? Cristina Alessi nos cuenta lo que se ve y lo que no se ve en las campañas políticas. Si quiere ser presidente, necesita dinero. Candidatos y organizaciones gastaron más de 2.500 millones en la campaña electoral de 2012. Pero podría haber no millones, sino cientos de millones provenientes de rincones oscuros. Es decir, usted nunca podrá rastrear su fuente de financiación. Hay dinero a la vista, en las sombras y en la más absoluta oscuridad. Comencemos por lo que podemos ver. La mayoría de las donaciones individuales a los aspirantes o a sus comités de acción política. Estas personas y empresas están listadas en los registros públicos. Demos un paso a las penumbras, los grandes comités de acción política. Grupos que se supone trabajan legalmente en forma independiente de los candidatos. No existe un límite sobre el monto de las contribuciones aportadas por los individuos, las empresas, los sindicatos y las organizaciones sin fines de lucro. En la lista de donantes figuran empresas de responsabilidad limitada, de las que ha oído hablar. Pero otras podrían ser empresas fantasma, compañías misteriosas que no revelan sus acaudalados patrocinadores. Hay otro grupo, completamente en la oscuridad. Organizaciones sin fines de lucro muy especiales, las 501C, 4, 6,
no exponen a ninguno de sus donantes y funcionan en cierta forma como los grandes comités de acción política. Su actividad política se centra en la financiación de publicidades de radio y televisión. Y estamos hablando de mucho dinero. Al menos $300 millones en las elecciones de 2012 quedó en la oscuridad. Más del 12% de todo lo gastado ese año. Y si se mantiene la tendencia, más de este sigiloso dinero se volcará a nuestro sistema político y dejará al pueblo estadounidense en la oscuridad. Vamos a Brasil, no a las Olimpiadas, sino a la política. Allá en Brasilia continúa la maratónica sesión en el Pleno del Senado para decidir si la presidenta suspendida Dilma Rousseff será juzgada, lo que la pondría a un paso ya de su destitución. Ambas bancadas intentan agilizar la discusión y votar las próximas horas. Para avanzar se requiere la mayoría simple, es decir, 41 votos. La sesión que encabeza el presidente del máximo tribunal de Brasil inició casi a las 10 de la mañana hora local y ha tenido algunos recesos. Cada senador tiene 10 minutos en el estrado para defender o rechazar el informe de Antonio Anastasia, el presidente de la comisión especial que analiza el juicio político. Recordemos que Dilma Rousseff es acusada de delito de responsabilidad fiscal por violar leyes fiscales y maquillar el déficit presupuestario del país. Algunos senadores decidieron declinar su derecho a la palabra con el propósito de acortar la duración de esta jornada. Los medios locales ya están dando por descontado que se conseguirán los votos necesarios para avanzar el juicio, que tendría su fase final a finales de agosto. Seguimos en Sudamérica, donde el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, negó estar vinculado a un supuesto esquema de pagos ilegales de la aerolínea LAN a funcionarios en Argentina. Yo pienso que esta denuncia o es muy irresponsable o es muy malintencionada. Comprendo que en mi carácter de hombre público y expresidente de Chile estoy siempre sujeto a un escrutinio muy riguroso de parte de los medios y de la opinión pública. Sin embargo, rechazo categóricamente y no estoy dispuesto a aceptar que en forma irresponsable o malintencionada, sin aportar antecedente alguno, se me pretenda involucrar con hechos ocurridos hace más de 10 años atrás, en los cuales no tuve ninguna participación ni ninguna responsabilidad. Según informaron medios argentinos y también según confirmó a CNN un portavoz del Ministerio Público en Argentina, un fiscal investiga por el supuesto pago de un soborno de 1,15 millones de dólares de la aerolínea de la que Piñera fue director hasta 2007 a funcionarios del gobierno de Néstor Kirchner. El también empresario no enfrenta cargo alguno y aunque el fiscal argentino lo investiga y estará en manos de un juez la decisión si se le imputan los cargos. Tras negar su participación en los hechos señalados, Piñera señaló que no ha recibido ninguna notificación de la justicia argentina. El pasado julio, la aerolínea LATAM, resultado de la fusión de la chilena LAN y la brasileña TAM, admitió ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos que LAN habría sobornado a funcionarios argentinos a cambio de informes positivos para obtener rutas en Argentina. La justicia estadounidense multó a LATAM con 12,75 millones de dólares. Octubre puede ser un mes clave para la oposición venezolana y para el destino futuro de esta nación que atraviesa una profunda división política. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, informó que de cumplirse todos los requisitos necesarios, la recolección del 20% de las firmas para activar el referéndum revocatorio podría realizarse a finales de octubre. De esta manera, podría impedirse que el proceso se realice a tiempo para convocar a una nueva elección presidencial. La oposición insiste en que no hay razones ni legales ni técnicas para que la consulta no se celebre este año 2016. Una pausa y al regresar, el nadador estadounidense Michael Phelps sumó esta noche 2 preseas más de oro, más a su leyenda. De las 25 medallas que ha obtenido a lo largo de su carrera, 21 son de oro. Volvemos.
El tiburón de Baltimore, el nadador estadounidense Michael Phelps, aumentó esta noche su leyenda, su legado, al sumar otras 2 medallas de oro a su ya de por sí impresionante palmarés olímpico. Ayer se había colgado otra de oro, hoy 2 más. El nadador participó esta noche en una sesión que sin duda será recordada durante muchos años. Primero, Phelps hizo un despliegue de poder al ganar de manera apretada la final de los 200 metros de estilo mariposa, su especialidad y la que ha calificado como su prueba favorita, de mucho desgaste, de mucho poder. Ganó con un tiempo de 1 minuto 53 segundos 36 centésimas. Y minutos más tarde, después de haber realizado ese esfuerzo enorme, Phelps formó parte del equipo de su país en la prueba de los 4 por 200 metros libres, en la que el cuarteto estadounidense se impuso a sus rivales con facilidad y se llevó la medalla de oro en esta prueba por 4ª vez consecutiva en unos Juegos Olímpicos. De esta manera, Phelps impone un récord muy difícil de superar, pues suma un total de 25 medallas en su carrera olímpica, de las cuales 21 son de oro. Y bueno, hay que decir que después al recibir las medallas, la de mariposa se acercó y el mundo conoció a su pequeño hijo, un bebé, a su esposa también, a quienes abrazó con mucho amor. Después de 2 años de trabajos, reabrió sus puertas el Papalote Museo del Niño, aquí en la Ciudad de México. Fue una renovación completa, no solo en la arquitectura del espacio, sino también en sus contenidos, pues de las 108 exhibiciones, 95 son totalmente nuevas. La dirección del museo informó que en la renovación del museo se invirtieron 659 millones de pesos, de los que 378 fueron otorgados por el gobierno de la Ciudad de México. Entre los cambios se incluyó un amplísimo jardín en el que se reproducen los 5 ecosistemas representativos del Valle de México, además de que se aprovechará para la recolección de agua de lluvia. Todavía hay tiempo del verano para asistir al Museo del Niño. Gracias por acompañarme. Lo espero mañana con otra edición de Perspectivas. Que pasen una excelente noche. De Capitán América y Buscando a Dory. Más información de negocios, economía y finanzas en cnnexpansión.com. Continuamos. Hay una nueva controversia por una declaración del aspirante republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, mientras se refería a la segunda enmienda que da derecho a portar armas a los ciudadanos estadounidenses. Vamos a escuchar lo que dijo Donald Trump. Hillary quiere esencialmente abolir la segunda enmienda. Por cierto, si logra escoger a sus jueces, no hay nada que ustedes puedan hacer. Aunque la gente de la segunda enmienda, quizás, no sé. Es una declaración muy ambigua. Sus comentarios activaron las alarmas de algunos observadores políticos sobre la posibilidad de que estuviera haciendo un llamado a incrementar la actividad política de quienes apoyan el derecho a portar armas, o bien si estaba insinuando una amenaza a la integridad de la candidata republicana. Desde el equipo de campaña de Hillary Clinton solo emitieron una corta declaración sobre los dichos del candidato republicano, y lo voy a citar textualmente. Esto es simple. Lo que Trump está diciendo es peligroso. Una persona que esté buscando ser presidente de los Estados Unidos no debería sugerir la violencia en ninguna forma. En más de la carrera política por la Casa Blanca, una pregunta que muchos se están haciendo es ¿de dónde proviene la totalidad del dinero? Cristina Alessi nos cuenta lo que se ve y lo que no se ve en las campañas políticas. Si quiere ser presidente, necesita dinero. Candidatos y organizaciones gastaron más de 2.500 millones en la campaña electoral de 2012. Pero podría haber no millones, sino cientos de millones provenientes de rincones oscuros.
Es decir, usted nunca podrá rastrear su fuente de financiación. Hay dinero a la vista, en las sombras y en la más absoluta oscuridad. Comencemos por lo que podemos ver. La mayoría de las donaciones individuales a los aspirantes o a sus comités de acción política. Estas personas y empresas están listadas en los registros públicos. Demos un paso a las penumbras, los grandes comités de acción política. Grupos que se supone trabajan legalmente en forma independiente de los candidatos. No existe un límite sobre el monto de las contribuciones aportadas por los individuos, las empresas, los sindicatos y las organizaciones sin fines de lucro. En la lista de donantes figuran empresas de responsabilidad limitada de las que ha oído hablar. Pero otras podrían ser empresas fantasma, compañías misteriosas que no revelan sus acaudalados patrocinadores. Hay otro grupo, completamente en la oscuridad. Organizaciones sin fines de lucro muy especiales. Las 501C, 4, 6, no exponen a ninguno de sus donantes y funcionan en cierta forma como los grandes comités de acción política. Su actividad política se centra en la financiación de publicidades de radio y televisión. Y estamos hablando de mucho dinero. Al menos $300 millones en las elecciones de 2012 quedó en la oscuridad. Más del 12% de todo lo gastado ese año. Y si se mantiene la tendencia, más de este sigiloso dinero se volcará a nuestro sistema político y dejará al pueblo estadounidense en la oscuridad. Vamos a Brasil, no a las Olimpiadas, sino a la política. Allá en Brasilia continúa la maratónica sesión en el Pleno del Senado para decidir si la presidenta suspendida Dilma Rousseff será juzgada, lo que la pondría en posiciones muy distintas sobre temas diversos, pero estamos todos unidos contra la corrupción. Vamos a escucharla. La corrupción continúa siendo un lastre que socava el progreso de cualquier sociedad. Los mexicanos tienen opiniones divididas sobre muchas cosas. Las águilas o las chivas, las tortillas de maíz o las de harina, el santo o del Blue Devil, Luis Miguel o Alejandro Fernández. Pero hay un tema en el que todos están de acuerdo y es basta de corrupción. En otras noticias, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, negó que se haya alcanzado un acuerdo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sobre el nuevo modelo educativo. El secretario reiteró la invitación a participar en las sesiones de consulta para la construcción del nuevo modelo educativo en el país, porque admitió se trata de un proceso complejo que tomará mucho tiempo y en el que se encontrarán también muchas resistencias. El titular de la Secretaría de Educación Pública, la SEP, se reunió con integrantes de la Comisión de Educación del Senado de la República, a quienes aseguró que todas las decisiones que se tomen serán con total respeto a la ley. Por otra parte, integrantes de la sección 32 del Sindicato de Trabajadores de la Educación presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República en contra del gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. La denuncia fue presentada ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la IDO, por los probables delitos de ejercicio abusivo de funciones y operación con recursos de procedencia ilícita. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación acusa a Yunes lavado 200 millones de pesos a través de empresas propias y de sus familiares. Estas denuncias coinciden también con la que está haciendo el gobernador saliente del estado de Veracruz. Otra declaración del candidato republicano Donald Trump activa las alarmas de algunos observadores políticos. Le contaremos de qué se trata. Trafía, el que fuera uno de los más grandes contratistas de petróleos mexicanos, fue declarada ya oficialmente en quiebra. Esta y más información económica con José Manuel Martínez. Gracias, buenas noches. El juez tercero de distrito en materia civil, Felipe Consuelo Soto, declaró la quiebra de Oceanografía, otrora uno de los mayores contratistas de Pemex, luego de que venciera el plazo de conciliación de la empresa con sus acreedores, el cual comenzó en julio de 2014. Oceanografía cayó en una situación de insolvencia tras conocerse un presunto fraude por $400 millones en contra de Banamex a principios de 2013, por lo que en abril de 2014 el gobierno intervino a la naviera y pidió al juzgado declararla en concurso mercantil. El caso de Oceanografía develó irregularidades en contrataciones de Pemex y en el otorgamiento de créditos por parte de la filial de Citi en México, que incluso propiciaron cambios en el directorio del banco y de su matriz en Estados Unidos. Las ventas comparables de las cadenas de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales en México aumentaron 10% en julio, su mayor crecimiento en 10 años.
en tanto que los precios al consumidor crecieron 2.65% a tasa anual en el mes pasado, debido a los incrementos de precios de gasolinas, transporte eléctrico y servicios turísticos en paquete, entre otros. El peso se apreció por tercera sesión consecutiva en su valor interbancario, debido a un avance de los precios globales del petróleo y tras un dato de la inflación local que resultó menor a lo esperado por el mercado. El dólar al mayoreo bajó hacia 18 pesos con 46 centavos a la venta y al menudeo se cotizó en 18.75. En el mercado accionario, los principales índices de la bolsa de Nueva York avanzaron moderadamente 0.2%, mientras que la bolsa mexicana ganó 0.55% y toca un nuevo máximo histórico al ubicarse en 47.630 puntos. La compañía Walt Disney reportó ganancias superiores a las esperadas en el tercer trimestre del año, ante los éxitos en taquilla. Jaltepec, Cruzcayalí, CNN, Jaltepec, Puebla. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, realizó un recorrido en Huauchinango, Puebla, para supervisar las acciones de atención a los afectados por la tormenta. El mandatario pidió no tratar de obtener un beneficio político de la tragedia y aseguró que giró instrucciones para la reconstrucción de las viviendas y la infraestructura dañadas por la tormenta. Peña Nieto visitó un albergue de damnificados y escuchó las acciones emprendidas para restablecer la normalidad en la región. Y en otras cosas, la esposa del presidente de México, Angélica Rivera, se encuentra de nuevo en la mira a causa de una de sus propiedades. Ahora se trata de un apartamento que Rivera posee en Miami y del pago de los impuestos de esta vivienda. Aquí la información. De acuerdo a documentos de la Oficina de Recaudación Fiscal del Condado de Miami-Dade, consultados por CNN, un empresario mexicano pagó en 2014 mediante una de sus compañías los impuestos a la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera, de un predio que posee en Miami desde 2005. La suma de los impuestos correspondientes a 2013 es de $29,703.82, que fueron pagados por Biscayne Ocean Holdings, una empresa que en los archivos del Departamento de Estado de Florida aparece a nombre de Ricardo Pierdant. CNN ha tratado de comunicarse con Pierdant, pero no ha sido posible. Nuestra afiliada Univisión pudo hablar con él y el empresario negó haber pagado esos impuestos correspondientes a la vivienda de Angélica Rivera en un complejo de apartamentos de Key Biscayne en Miami, en el que él también tiene un apartamento un piso arriba. Eso es totalmente falso, yo pago lo del 404 de ningún apartamento más. Esto dijo Univisión Pierdant, que explicó que era amigo del presidente Enrique Peña Nieto desde que ambos estudiaron juntos en la Universidad Panamericana. Además dijo que ha prestado su propio apartamento varias veces a la familia Peña Nieto Rivera. El diario británico The Guardian publicó inicialmente esta información el lunes en un artículo en el que asimismo decía que Rivera también usaba el apartamento de propiedad de este empresario, del que dijo era un contratista potencial del gobierno de México. En un comunicado, la presidencia de México aseguró que Pierdant no ha celebrado contratos con el gobierno de la República y tampoco participa en algún proceso en curso. El comunicado no negaba que Rivera usara el apartamento de Pierdant y tampoco hacía referencia al pago de los impuestos de 2013. En 2014, Rivera fue el centro de la polémica por la investigación sobre la llamada Casa Blanca, una mansión construida en la Ciudad de México por un contratista del gobierno a nombre de la esposa del presidente. En su momento, el mandatario y su esposa rechazaron la existencia de un conflicto de interés al señalar que la vivienda fue adquirida con recursos de Rivera, aunque finalmente ella no consumó la compra y el mes pasado el presidente ofreció disculpas. Mario González, CNN, Ciudad de México. Y a pregunta expresa de CNN sobre el vínculo entre la señora Angélica Rivera y este empresario, Ricardo Pierdant, para el pago de los impuestos de la propiedad en Key Biscayne, el vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, precisó que no se ahondará en mayor detalle y añadió que se está analizando las acciones legales que eventualmente pudieran emprender por la publicación de The Guardian. Este martes, la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, reconoció los esfuerzos de los mexicanos para combatir la corrupción y se congratuló por la aprobación de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción. La diplomática estadounidense se reunió este martes con los mexicanos, a quienes señaló que sus encuentros con distintos sectores de la sociedad mexicana se encontró con una percepción general sobre la necesidad de combatir el problema de la corrupción, a la que calificó como un lastre. De manera algo simpática, la embajadora Jacobson hizo hincapié en que los mexicanos podemos tener a un
un paso ya de su destitución. Ambas bancadas intentan agilizar la discusión y votar las próximas horas. Para avanzar se requiere la mayoría simple, es decir, 41 votos. La sesión que encabeza el presidente del máximo tribunal de Brasil inició casi a las 10 de la mañana hora local y ha tenido algunos recesos. Cada senador tiene 10 minutos en el estrado para defender o rechazar el informe de Antonio Anastasia, el presidente de la comisión especial que analiza el juicio político. Recordemos que Dilma Rousseff es acusada de delito de responsabilidad fiscal por violar leyes fiscales y maquillar el déficit presupuestario del país. Algunos senadores decidieron declinar su derecho a la palabra con el propósito de acortar la duración de esta jornada. Los medios locales ya están dando por descontado que se conseguirán los votos necesarios para avanzar el juicio, que tendría su fase final a finales de agosto. Seguimos en Sudamérica, donde el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, negó estar vinculado a un supuesto esquema de pagos ilegales de la aerolínea LAN a funcionarios en Argentina. Yo pienso que esta denuncia o es muy irresponsable o es muy malintencionada. Comprendo que en mi carácter de hombre público y expresidente de Chile estoy siempre sujeto a un escrutinio muy riguroso de parte de los medios y de la opinión pública. Sin embargo, rechazo categóricamente y no estoy dispuesto a aceptar que en forma irresponsable o malintencionada, sin aportar antecedente alguno, se me pretenda involucrar con hechos ocurridos hace más de 10 años atrás, en los cuales no tuve ninguna participación ni ninguna responsabilidad. Según informaron medios argentinos y también según confirmó a CNN un portavoz del Ministerio Público en Argentina, un fiscal investiga por el supuesto pago de un soborno de 1,15 millones de dólares de la aerolínea de la que Piñera fue director hasta 2007 a funcionarios del gobierno de Néstor Kirchner. El también empresario no enfrenta cargo alguno y aunque el fiscal argentino lo investiga y estará en manos de un juez la decisión si se le imputan los cargos. Tras negar su participación en los hechos señalados, Piñera señaló que no ha recibido ninguna notificación de la justicia argentina. El pasado julio, la aerolínea LATAM, resultado de la fusión de la chilena LAN y la brasileña TAM, admitió ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos que LAN habría sobornado a funcionarios argentinos a cambio de informes positivos para obtener rutas en Argentina. La justicia estadounidense multó a LATAM con 12,75 millones de dólares. Octubre puede ser un mes clave para la oposición venezolana y para el destino futuro de esta nación que atraviesa una profunda división política. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, informó que de cumplirse todos los requisitos necesarios, la recolección del 20% de las firmas para activar el referéndum revocatorio podría realizarse a finales de octubre. De esta manera, podría impedirse que el proceso se realice a tiempo para convocar a una nueva elección presidencial. La oposición insiste en que no hay razones ni legales ni técnicas para que la consulta no se celebre este año 2016. Una pausa y al regresar, el nadador estadounidense Michael Phelps sumó esta noche 2 preseas más de oro, más a su leyenda. De las 25 medallas que ha obtenido a lo largo de su carrera, 21 son de oro. Volvemos. El tiburón de Baltimore, el nadador estadounidense Michael Phelps, aumentó esta noche su leyenda, su legado al sumar otras 2 medallas de oro a su ya de por sí impresionante palmarés. Earl se ha convertido en una de las tormentas más mortíferas de los últimos años. El número de víctimas aumenta y aún hay comunidades que requieren urgente atención. De la República rechaza la investigación del diario británico The Guardian sobre una propiedad de la esposa del presidente, Angélica Rivera, en Miami. En reunión con legisladores, la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, dice que el tema que más afecta y preocupa a los mexicanos es la corrupción. Oceanografía, la empresa que fuera una de las principales contratistas de Pemex, fue declarada oficialmente en quiebra.
Muy buenas noches, estos son los titulares y la información más importante de este martes 9 de agosto de 2016 aquí en CNN México Perspectivas y vamos a comenzar. Subió a 49 el número de personas fallecidas por los efectos de las lluvias de la tormenta tropical Earl en los estados de Puebla, Veracruz e Hidalgo. De acuerdo con las autoridades de protección civil, hay todavía 35 personas reportadas como desaparecidas, por lo que continúa la búsqueda para su localización. Mientras tanto, los equipos de evaluación y rescate continúan laborando. Los habitantes de las poblaciones más afectadas sepultan a sus muertos. Cruzcaya Liz con algunas de estas historias en Jaltepec, Huauchinango. En Jaltepec no hay banderas a media asta. Es un lugar que da el toque de campanas en señal de duelo. Es el día que nadie aquí quería que llegara nunca. Un padre abraza el pequeño féretro de su hijo. Sus vecinos dicen que la luz se llevó a su esposa y a su bebé. Los encontraron bajo el lodo, abrazados. Cuesta arriba otros cargan con su propia historia, la que hicieron con los suyos, los mismos que hoy han tenido que enterrar en medio del lodo que está ahí como recordatorio. Yo sé que tú eres fuerte. Al dolor de decenas de familias que en Puebla se quedaron huérfanas, de padres, madres, sobrinos, hijos, se suman otras incertidumbres. 3 días después de los hechos trágicos, muchos en Puebla se preguntan cómo van a rehacer de nueva cuenta su vida. Porque mi hermano... ¿Cómo contabilizar lo que el agua se llevó? Dice Feliciana Reyes, quien permanece desde el domingo en un albergue en la comunidad de Papatlatla junto con su familia. De mi familia, ahí está mi papá. Por si todo lo llevó a su casa, todas sus cosas, con mis carnales. Todo lo llevó, todo eso. De él lo llevó el agua, todo, sí. Las autoridades han instalado un comité de evaluación para entregar ayudas a los 29 municipios que en Puebla han sido declarados como de desastre natural. Ayuda que, sin embargo, algunos pobladores que colaboran de manera gratuita en la atención a los desplazados consideran que no ha llegado en la magnitud que se requiere. De las autoridades no tenemos nada. Han venido a hacer acto de presencia, pero solamente a presentarse. ¿A mí de qué me sirve que venga y se saque la foto conmigo? A mí no me sirve de nada. Una opinión que secundan estas mujeres, que también ofrecen su ayuda en uno de los albergues. Queremos también agua de tomar, porque no hay. Ahora estamos escasos de tomar porque se rompió todas las mangueras, todas las tuberías. No tenemos agua. Estamos consiguiendo con los manantiales. Son los rostros de lo que nadie aquí en la Sierra Norte de Puebla pensó que les tocaría vivir. Tan triste y doloroso, dicen, como ese incesante tañido de campanas, las de la iglesia de